Hola hermano, ¿cómo estás? Quería compartirte dos textos con los que el Señor inquietó mi corazón en este tiempo. Ambos están en el capítulo 7 del libro de Esdras, son el verso 6 y el verso 10. El verso 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. El verso 10 dice: Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La escritura identifica a Esdras como un escriba. En el contexto religioso judío esto era un maestro. La versión NBI nos dice que era un maestro muy versado en la ley del Señor. Esto nos permite entender de que durante la cautividad en Babilonia no solo no se había detenido el estudio y la transmisión de las escrituras, sino que se había intensificado y fundamentalmente a posterioridad del primer regreso del primer contingente bajo el liderazgo de Zorobabel. Con Esdras se iba a producir el segundo y con Nehemías el tercero. Este permiso para ir a Jerusalén no solo es dado por el rey Artajerjes, el rey persa Artajerjes, sino que tiene un sello, el sello de Dios. Y eso lo podemos ver porque la Escritura dice que la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Estos dos puntos, que Esdras fuera un maestro muy versado en la ley y la autorización del rey Artajerjes para volver, vemos que en realidad lo que muestran es a un Esdras desarrollándose como un instrumento en las manos de Dios. Por otro lado, podemos ver que Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que regresara a su tierra. Supo que ese tiempo llegaría por la confianza, por la fe en las promesas de Dios, y guiado por ese propósito, había hecho tres cosas, que están en el verso 10. Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. La versión NTV dice que Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. La versión NBI dice que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñarla. Esta dedicación vemos que no solo lo guió a estudiarla, sino que lo guió a cumplirla, es decir, ponerla en práctica. Y también tenía el propósito de enseñar eso que él había estudiado y había puesto en práctica. Tenía la visión de transmitirlo. Como no había tenido oportunidad de desarrollar sus tareas sacerdotales en Babilonia porque no existía templo, él dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y ahora tenía la ocasión justamente de poner en práctica, de utilizar todo aquello que él había aprendido. Esdras es reconocido por los estudiosos de la Biblia, y así podemos verlo en la palabra, como un reformador, como un renovador. La pregunta mía es, ¿por qué fue visto o por qué es visto de esa manera Esdras? Y la respuesta la veo en la palabra. La palabra dice que él había preparado su corazón, él se había decidido a estudiar la palabra, a ponerla en práctica y a enseñarla. Dwight Moody, el gran evangelista norteamericano del siglo XIX, dijo alguna vez: la próxima renovación tiene que ser una renovación del estudio de la Biblia. El pastor Charlie nos dice que la iglesia va a salir promocionada de la pandemia. Eso me lleva a una serie de preguntas. ¿Querés una renovación espiritual en tu vida? ¿Querés una renovación en tu relación con Dios? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Estamos aprovechando este tiempo de pandemia, de aislamiento social, para entrenarnos con Dios? ¿Lo estamos aprovechando para estudiar la palabra de Dios? ¿Lo estamos aprovechando para que cuando se cumpla el tiempo de volver estemos preparados para que Dios nos promocione y ser herramientas
útiles, ser agentes del reino entrenados y eficaces? Si todavía no lo hiciste, es tiempo de empezar a entrenarte. Si ya lo hiciste, si ya te estás entrenando, es tiempo de intensificar el entrenamiento. Para que cuando Dios marque el tiempo del regreso, del aislamiento, porque así va a ser, porque Él nos lo promete, nos encuentre como herramientas útiles, afiladas, como agentes entrenados del reino, no solo en el estudio, sino en el cumplimiento y en la enseñanza de su palabra. Con esto quiero dejarte un tiempo de reflexión, quiero dejarte un tiempo de pensar y de que el Señor inquiete tu corazón como hizo con el mío. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo.